Hola a todos, somos el grupo número 7 y en esta ocasión hablaremos un poco sobre dos temas muy importantes dentro del derecho procesal constitucional, los cuales son la interpretación constitucional y las cláusulas pétreas. Para comenzar debemos hacer una introspección sobre ¿qué es la interpretación? El vocablo interpretar se deriva del latín interpretation nis, que consiste en declarar y explicar el sentido de una cosa. Ahora bien, ¿qué debemos entender nosotros cuando hablamos de interpretar jurídicamente? De acuerdo a Friedrich Karl von Savigny, quien es el representante de la Escuela Histórica del Derecho, afirma que la interpretación de las leyes es la operación intelectual que tiene por objeto el reconocimiento de la ley en su verdad, es decir, que la ley es sometida al criterio de nuestra inteligencia, debe aparecernos como verdadera. Entrando ya en materia de lo que nos interesa, la interpretación constitucional es el proceso mediante el cual se indaga el sentido de una norma constitucional con el fin de aplicarla. Es un tema de interés relativamente reciente en la doctrina jurídica. La interpretación constitucional ha de orientarse a mantener la seguridad jurídica y la vigencia del Estado de Derecho, pues las normas constitucionales constituyen la base del resto del ordenamiento jurídico. En pro del correcto entendimiento de la interpretación constitucional, es necesario también hacer la diferencia entre hermenéutica jurídica e interpretación, siendo la primera el estudio científico de principios y métodos de interpretación, y la última una aplicación de la primera. Así, guardan entre sí una relación de género y especie. Muy bien, pero ¿por qué es importante la interpretación constitucional? Podemos decir que al interpretar la Constitución se está aclarando algún aspecto de esta, que puede resultar oscuro. De esta manera, al realizarse la interpretación adecuada, se está evitando la violación o vulneración de distintos derechos, ya que es del saber que es de suma importancia que cada uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos pueda cumplirse tal como la ley lo impone. Ahora hablaremos sobre los tipos de interpretación constitucional. Interpretación originaria. Sostiene algunas ideas. La primera es que la Constitución tiene un significado de que descubrir para el cual no cabe acudir a aspectos extraconstitucionales. Segundo, que el intérprete carece de discrecionalidad para escoger entre diversas interpretaciones posibles, porque hay solamente una, que es la correcta. Y luego tenemos la interpretación evolutiva. En primer lugar, sostiene que existen cláusulas abiertas que dan al juez un margen de discrecionalidad legítima para optar entre varias interpretaciones posibles de una determinada norma. En segundo lugar, este establece que puede recurrirse a valores o fuentes no explícitas en el texto constitucional, como valoraciones sociales, culturales o políticas. Es importante también conocer los principios de la interpretación constitucional, quienes deben ser entendidos como aquel conjunto de preceptos que dotan de fundamento a lo que establece la Constitución. Entre ellos tenemos el principio de la unidad de la Constitución. Este se refiere a que el intérprete de la Constitución debe comprender que ésta contiene un conjunto de normas que han de ser correlacionadas o coordinadas entre sí. Principio de la concordancia práctica. La unidad antes mencionada remite a la necesidad de coherencia, o en otros términos, a la falta de contradicciones entre las distintas normas que integran el sistema constitucional. Luego tenemos el principio de la eficacia integradora, el principio de la corrección funcional y el principio de la eficacia o efectividad. Uno de los aspectos más importantes son los diferentes modelos de la interpretación constitucional. Entre estos se encuentran interpretación teleológica,
interpretación práctica, interpretación semántica, interpretación sistemática u orgánica, presunción de constitucionalidad de los actos públicos e interpretación progresista. Como se mencionó anteriormente, la interpretación constitucional se ha agrupado en diferentes periodos. A continuación les relataré el primer periodo, pues el primer periodo se inicia con la Declaratoria de Independencia en el año de 1821 y de las primeras constituciones. En esta etapa aparecen en el propio texto de las leyes fundamentales, manifestaciones que quizás algunas son incipientes, de algo que se ha considerado como un rasgo característico del constitucionalismo latinoamericano, lo cual se consideraba la Constitución como un cuerpo normativo superior. Segundo periodo. En las constituciones procedentes que se caracterizaron por ser de corte liberal, no ha existido entre sus normas ninguna relativa a la interpretación, salvo la que se incluyó desde la de 1841 hasta la de 1886, por lo cual se disponía que ningún tribunal o persona podía restringir, alterar o violar las garantías constitucionales. Tercer periodo. Tiene como antecedente más significativo la Constitución de la República Federal de Centroamérica de 1921. Dentro de sus disposiciones destacan el artículo 93, que trataba sobre el veto por razones de inconstitucionalidad, y el artículo 130, que establece lo más remoto antecedente al actual proceso de inconstitucionalidad. Cuarto periodo. Está comprendido entre la fecha que se decretó la Constitución de 1950 hasta la fecha de la entrada en vigencia de la Constitución de 1983. Quinto periodo. Se inicia con la entrada en vigencia de la actual Constitución el 20 de diciembre de 1983. De conformidad a esta Constitución, el tribunal que de manera suprema ejerce la jurisdicción constitucional en El Salvador es la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Para comenzar, ¿qué son las cláusulas pétreas? La doctrina define como cláusulas pétreas aquellas que en las constituciones no pueden ser reformadas, en tanto llevan en sí el espíritu de las mismas, es decir, que en ellas se plasma la ideología y tendencia política del país o región de que se trate. ¿Cómo nacen? Las cláusulas pétreas nacen desde la Constitución de la República Federal de Centroamérica, en 1824, donde indica que no podrán alterar de ninguna forma los artículos referentes a la forma de gobierno, territorio y soberanía del Estado. Entre ellos tenemos artículo 85, sistema de gobierno, artículo 54, territorio de la República, artículo 88, alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. ¿Para qué sirven estas cláusulas? Las cláusulas pétreas implican la convicción de que determinadas porciones de la Constitución deben ser intocables, porque el legislador constituyente las considera de suma importancia para la preservación de un orden fundamental. Con esto damos por finalizada esta pequeña explicación sobre la interpretación constitucional y cláusulas pétreas. El subgrupo 7 agradece tu atención. Hasta la próxima.